Hola a todos y bienvenidos a mi canal de Letras y otras pasiones. Si no me conoces, mi nombre es Consuelo y te invito para que te suscribas y actives la campanita. Hoy es mayo 13 del 2025 y estamos en nuestro día 133 de lectura bíblica, así es que alista tus materiales y empecemos. Las lecturas para hoy son 1 Samuel 17, Salmo 124 y Marcos capítulo 8, versículos del 1 al 21. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, creo que en las Sagradas Escrituras que voy a leer se contiene tu santa palabra. Haz que la escuche con todo respeto de amor. Ilumina mi mente para que por medio de ella conozca tu santa voluntad y mueve mi corazón para que cumpla con fidelidad lo que tú quieres de mí. Te lo pido por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. 1 Samuel 17. David y Goliat. Los filisteos reunieron sus tropas para el combate. Se concentraron en Socó de Judá y acamparon entre Socó y Aseca, en Efes-Damín. Saúl y los hombres de Israel se reunieron también, acamparon en el valle del Terebinto y se pusieron en orden de batalla frente a los filisteos. Los filisteos estaban en una montaña y los de Israel en otra, separados por un valle. Entonces salió de las filas de los filisteos un luchador llamado Goliat, natural de Gat, cuya estatura era de unos 3 metros. Llegaba en la cabeza un casco de bronce y vestía una coraza de mallas. La coraza era de bronce y pesaba 55 kilos. Llevaba en los pies unas botas de bronce y una jabalina también de bronce y a la espalda. El asta de su lanza era como el madero de un telar. Su punta era de hierro y pesaba 7 kilos. Delante de él iba su escudero. Goliat se detuvo y dirigiéndose a los guerreros de Israel, los desafió. No es necesario que salgan preparados para la batalla. Yo soy el filisteo, ustedes los servidores de Saúl. Elijan un hombre para que luche contra mí. Si él se atreve a luchar conmigo y me mata, seremos sus siervos. Pero si venzo yo y lo mato, quedarán ustedes sometidos a nosotros y nos servirán. Y añadió, yo desafío hoy a las tropas de Israel. Preséntenme un hombre para que luchemos. Cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo, se asustaron y les entró mucho miedo. David era hijo de un efrateo de Belén de Judá llamado Jesé, que tenía 8 hijos. En tiempos de Saúl, Jesé era ya viejo, de edad muy avanzada. Los 3 hijos mayores de Jesé habían ido a la guerra con Saúl. Sus nombres eran Eliab el mayor, Aminadab el segundo y el tercero, Samá. David era el más pequeño. Los 3 mayores estaban con Saúl, pero David iba y venía del lado de Saúl para pastorear el rebaño de su padre en Belén. El filisteo repitió su desafío por la mañana y por la tarde durante 40 días. Jesé dijo a su hijo David, toma esta medida de trigo tostado y estos 10 panes para tus hermanos y llévaselos al campamento. Estos 10 quesos se los llevas al capitán. Preguntas por la salud de tus hermanos y me traes una prueba de que ellos están bien. Están con Saúl y con los hombres de Israel en el valle de Terebinto, luchando contra los filisteos. David se levantó de madrugada, dejó el rebaño al cuidado de un guardián, tomó su carga y partió como le había mandado Jesé. Llegó al campamento cuando el ejército salía para ocupar sus posiciones, lanzando el grito de guerra. Israelitas y filisteos se prepararon para la batalla, ejército contra ejército. David dejó su carga junto al guardián de las armas y provisiones, corrió hacia el frente de la batalla y preguntó a sus hermanos qué tal estaban. Cuando estaba hablando con ellos, el hombre llamado Goliat, natural de Gat, salió de las filas de los filisteos, repitió las mismas palabras y David lo oyó. Todos los israelitas al ver a aquel hombre huían llenos de miedo. Un israelita dijo, ¿han visto a ese hombre que se adelanta? Viene a desafiar a Israel. Al que lo mate, el rey lo colmará de riquezas, le dará su hija y eximirá de pagar tributos a la familia de su padre.
David preguntó a los que estaban junto a él: ¿qué recompensa tendrá el hombre que mate a ese filisteo y salve el honor de Israel? ¿Quién es ese filisteo incircunciso que desafía al ejército del Dios vivo? La gente volvió a informarle sobre la recompensa que se recibiría el hombre que lo matara. Eliab, su hermano mayor, lo oyó hablar con la gente y todo enfurecido contra David le dijo: ¿por qué has bajado hasta aquí? ¿A quién has dejado al cuidado del pequeño rebaño en el desierto? Conozco bien tu insolencia y tu maldad. Has bajado para ver la batalla. David respondió: ¿pero qué he hecho yo ahora? Solo he preguntado. Y apartándose de su hermano, se dirigió a otro. Le preguntó lo mismo y le respondieron como antes. Al oír lo que había dicho David, se lo contaron a Saúl, que lo mandó llamar. David dijo a Saúl: que nadie se desanime a causa de ese filisteo. Tu siervo irá a pelear con él. Saúl le respondió: tú no puedes ir a pelear con ese filisteo porque eres un muchacho, mientras que él es un guerrero desde su juventud. Pero David le dijo: tu siervo pastoreará el rebaño de su padre. Si viene un león o un oso e intenta llevarse una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta arrancársela de la boca. Si me ataca a mí, lo agarro por el cuello y lo golpeo hasta matarlo. Tu siervo ha matado leones y osos, y ese filisteo incircunciso será como uno de ellos, por haber desafiado a los ejércitos del Dios vivo. Y añadió: el Señor, que me ha librado de las garras del león y de las zarpas del oso, me librará de las manos de este filisteo. Entonces Saúl le dijo: vete, y que el Señor te ayude. Saúl visitó a David con su armadura, puso en su cabeza un casco de bronce y lo vistió con una coraza. Después David se sujetó a la espalda de Saúl sobre sus ropas e intentó andar, pero no pudo porque no estaba entrenado. Le dijo a Saúl: yo no puedo andar con todo esto porque no estoy entrenado. Y se lo quitó de encima. Tomó luego su bastón, eligió en el torrente 5 piedras pulidas, las metió en su morral y se dirigió hacia el filisteo con la honda en la mano. El filisteo se iba acercando poco a poco a David y su escudero iba delante. Al ver a David, se burló de él porque era joven, rubio y de buena presencia. El filisteo dijo a David: ¿es que soy un perro para que vengas contra mí con un bastón? Y maldijo a David invocando a sus dioses. Después lo desafió: acércate, que yo daré tus carnes a las aves del cielo y a las fieras del campo. David le respondió: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti, en nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, quien tú has desafiado. Hoy mismo te entregará el Señor en mi poder, te mataré y te cortaré la cabeza. Y hoy mismo daré tu cadáver y los cadáveres del ejército filisteo como alimento a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Toda la tierra sabrá que Israel tiene un Dios. Y toda esa multitud aprenderá que el Señor no salva con espada ni con lanza, pues Él es el Señor de la guerra y los entregará en nuestro poder. Cuando el filisteo se dispuso a avanzar contra David, éste salió corriendo a su encuentro, metió la mano en el morral y tomó una piedra, la lanzó con la honda e hirió al filisteo en la frente. La piedra se le clavó en la frente y cayó de bruces en la tierra. Así, con la honda y la piedra, venció David al filisteo. Lo mató de un golpe, sin empuñar la espada. David fue corriendo hasta donde estaba el filisteo, le sacó la espada de la vaina, lo remató y le cortó la cabeza. Los filisteos, al ver muerto a su héroe, huyeron. Los hombres de Israel y de Judá se pusieron a lanzar gritos de guerra y persiguieron a los filisteos hasta la entrada de Gad y hasta las puertas de Ecrón. Los cadáveres de los filisteos estaban tirados por el camino de Sararín hasta Gad y Ecrón. Luego los israelitas dejaron de perseguir a los filisteos, regresaron para saquear su campamento. David tomó la cabeza del filisteo y la llevó a Jerusalén. Las armas las guardó en su propia tienda. Cuando Saúl había visto salir a David al encuentro del filisteo, había preguntado a Abner, jefe del ejército: ¿de quién es hijo ese joven Abner? Abner había respondido: por tu vida, majestad, que no lo sé. El rey le había dicho:
pregunta de quién es hijo ese muchacho. Cuando David regresaba de matar al filisteo, Abner lo llevó ante Saúl con la cabeza del filisteo en la mano. Saúl le preguntó, ¿de quién eres hijo, muchacho? Respondió David, yo soy hijo de tu siervo Jesé, el de Belén. Vemos que no hay enemigo pequeño. Goliat sencillamente menospreció a David por su tamaño y le salió caro este error. Nosotros tampoco debemos menospreciar nuestros enemigos. Aquellas dificultades que se nos presentan, podemos afrontarlas como Saúl, con mucho temor, o como David, con gran valentía. La diferencia, Saúl ya no estaba con Dios, ya no contaba con su bendición, mientras que David contaba con la bendición de Dios. Así es que si nosotros estamos del lado correcto de la ecuación, nos va a ir bien. Salmo 124. Nuestro auxilio es el Señor. Canto de peregrinación de David. Si el Señor no hubiera estado a nuestro favor, que lo diga Israel, si el Señor no hubiera estado a nuestro favor, cuando nos atacaron los hombres, nos habrían devorado vivos en el volcán de su ira. Nos habrían tragado las aguas. Un torrente habría pasado sobre nosotros. Habrían pasado sobre nosotros las aguas turbulentas. Bendito sea el Señor porque no permitió que nos despedazaran con sus dientes. Hemos escapado como un pájaro de la red del cazador. La red se rompió y pudimos escapar. Nuestro auxilio es el Señor que hizo el cielo y la tierra. Este salmo tiene una relación directa con la lectura que acabamos de hacer de Samuel, porque David expresa que definitivamente su victoria ante Goliat no fue porque él fuera el más grande de todos los israelitas, ni tampoco porque fuera el más experto en batalla, sino que la victoria se la debe realmente a Dios. Y eso es algo que se lo deja muy claro a los israelitas, para que cuando tengamos algún problema hoy en día, nosotros no pensemos que el problema es demasiado grande, más grande que nosotros, porque más grande que nosotros y más grande que nuestros problemas está Dios. Y si nosotros ponemos todas las cosas en manos de Él, muy seguramente se van a mejorar. Muy seguramente si confiamos y tenemos la fe suficiente, así como la tuvo David en su momento, vamos a librar nuestras batallas con éxito, así como David libró su batalla con éxito ante Goliat. Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos del 1 al 21. Segunda multiplicación de los panes. Por aquellos días se reunió de nuevo mucha gente, y como no tenían nada para comer, llamó Jesús a los discípulos y les dijo, siento lástima de esta gente porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen nada para comer. Si los envío a sus casas en ayunas, se desmayarán por el camino, pues algunos han venido de lejos. Sus discípulos le contestaron, ¿dónde podremos conseguir pan en este lugar deshabitado para dar de comer a todos estos? Jesús les preguntó, ¿cuántos panes tienen? Ellos respondieron, 7. Mandó entonces a la gente a que se sentara en el suelo. Tomó los 7 panes, dio gracias, lo partió y se los iba dando a sus discípulos para que lo repartieran. Ellos los repartieron a la gente. Tenían además unos pocos pescados. Jesús los bendijo y mandó también que los repartieran. Comieron hasta hartarse, y con lo que sobró recogieron 7 cestas, eran unos 4,000. Jesús los despidió, subió enseguida a la barca con sus discípulos y se fue hacia la región de Dalmanuta. Los fariseos piden un signo, advertencias de Jesús a sus discípulos. Se presentaron los fariseos y comenzaron a discutir con Jesús, pidiéndole una señal del cielo con la intención de tenderle una trampa. Jesús, suspirando profundamente, dijo, ¿por qué pide esta generación una señal? Les aseguro que a esta generación no se le dará ninguna señal. Y dejándolos, volvió a embarcarse y se dirigió a la otra orilla. Habían olvidado llevar alimento y solo tenían un pan en la barca. Jesús entonces se puso a advertirles diciendo, abran los ojos y tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la levadura de Herodes. Ellos comentaban entre sí, pensando que les había dicho aquello porque no tenían pan. Jesús se dio cuenta y les dijo, ¿por qué están comentando que no tienen panes? ¿Aún no entienden ni comprenden? ¿Siguen con la mente cerrada? Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. ¿Es que ya no se acuerdan? ¿Cuántas canastas llenaron con lo que sobró cuando repartí los 5 panes entre 5,000? Les contestaron, 12.
Jesús insistió, ¿y cuántas cestas llenaron con lo que sobró cuando repartí los 7 panes entre los 4,000? Le respondieron, 7. Jesús añadió, ¿y aún siguen sin comprender? Aquí nos hablan de que hay que tener cuidado con la levadura tanto de los fariseos como con la levadura de Herodes. Y es que recordemos que los fariseos se daban aires de ser muy cristianos, bueno, de creer muchísimo en Dios, porque en ese tiempo no había cristianos, y la verdad eran todo lo opuesto. Se basaban en unas reglas que de fondo no tenían nada. De nada sirve tener unas reglas y cumplirlas si nuestro corazón está podrido. Eso lo hemos visto a lo largo de las Escrituras. Lo importante acá es no fijarnos en aquellas personas que de pronto quieran aparentar el estar cerca de Dios, perdón, sino que nos demos cuenta en aquellas personas que realmente tengan a Dios en su corazón. Es muy diferente uno ver y escuchar hablar de Dios a sentirlo. Yo siempre he tratado de decirles, sientan la palabra de Dios, enamórense de la palabra, enamórense de Dios, que es algo muy bonito, el amar la palabra, el entusiasmarse con cada lectura. Es que comí chocolatina, eso me pasa por tragona. El enamorarse realmente de la palabra de Dios es algo muy grande, es algo que solamente si lo vives puedes decirlo y puedes realmente compartirlo. De lo contrario, es solamente habladuría, es solamente bla, bla, bla. Hay muchas personas que tienen muy buen don de la palabra y pues no se enredan como me enredo yo al leer la Biblia, porque pues tienen más labia, pero vemos que no sé, o sea, como que les falta de pronto ese amor real. Uno ve personas que de pronto se sepan la Biblia al derecho y al revés. Yo no me la sé al derecho y al revés. Yo tengo pésima memoria. A mí se me olvida hasta que desayuné hoy. Entonces, de nada nos sirve aprendernos versículos o de nada nos sirve aprendernos la Biblia al derecho y al revés si en nuestro corazón no la practicamos. Entonces, no seamos como esa levadura de los fariseos. Al contrario, seamos como una buena levadura con la que nosotros podamos compartir y hacer que las demás personas también sientan la palabra de Dios como propia, que no se aburran de leerla, que se enamoren de ella, que cada vez seamos más amando a Dios y entregar nuestra vida realmente a Dios, confiando en que Él es nuestro creador y el único que puede sobre todo el mundo, sin importar las cosas malas que veamos a nuestro alrededor y sin importar las cosas que estén pasando en el mundo. Y finalizamos con la oración de cierre. Gracias, Padre, por las enseñanzas que has querido comunicarme a través de tu santa palabra. Haz que, como buena semilla, prenda en mi corazón como en tierra fértil, para que los frutos sean abundantes en beneficio propio y de mis hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.